Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a continuar los temas de... Veíamos en la clase pasada la fuerza inducida en un conductor que está inmerso en un campo magnético. Y ¿qué sigue? Pues vamos a revisar el voltaje inducido. Lo mismo en un conductor. Aquí, libro de Stephen, máquinas eléctricas. Este está, miren, el tema voltaje inducido en un conductor que se mueve en un campo magnético y la figura 1-17 pues les presenta ese conductor. Nuevamente el tubito ese que vemos ahí es el conductor, alambre conductor. Tiene una longitud L, como pueden ver ahí. Está inmerso en un campo magnético, están atrás del alambre conductor está el campo magnético. Bueno, de hecho el campo magnético, decimos, entra hacia el pizarrón, hacia la pantalla, ¿no? ¿Y qué más tenemos ahí? Bueno, aquí, a diferencia del otro conductor que veíamos en la clase pasada, vean, tiene indicada una letra B hacia la derecha, una flecha. Bueno, apenas se ve la punta de flecha. Está la letra B de velocidad. Bueno, resulta que a este conductor se le ha aplicado una fuerza. Aquí no lo dicen, pero si hay velocidad, hay fuerza, dice Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Aceleración es primera derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, fuerza es igual a masa por la primera derivada de la velocidad con respecto al tiempo, de acuerdo con Newton. Entonces, el alambre conductor se está moviendo hacia la derecha y está barriendo líneas de flujo. ¿Sí? Entonces, aquí, vean, hay tres, digamos, elementos que intervienen en la explicación de cómo es que se va a dar un voltaje inducido, porque resulta que va a ocurrir que en las terminales de este conductor vamos a tener un voltaje inducido. Ahí ya lo están marcando, vean, con su polaridad positivo arriba y negativo abajo. Entonces, justamente es lo que ahorita vamos a revisar, cómo se determina esa polaridad del voltaje inducido. Y aquí está, dice, el voltaje inducido, la fórmula 1.45, es igual al producto cruz de la velocidad por la densidad y luego en producto punto por la longitud. O sea, aquí son los elementos que intervienen para que haya voltaje inducido, es la velocidad a la que se está moviendo el alambre conductor, ¿sí? La densidad de campo magnético, o sea, el campo magnético uniforme y permanente que está entrando a la pantalla. Entonces, en conjunto esos dos, velocidad y densidad, se tienen que hacer en un punto cruz. Y bueno, el otro elemento que interviene es la longitud del conductor. Entonces, ¿qué hacemos aquí primero? Primero hacemos el producto cruz, de acuerdo con esta fórmula de la velocidad por la densidad. Entonces, aquí el vector velocidad estaría apuntando hacia la derecha. Estaría apuntando hacia la derecha, ¿verdad? Entonces podemos emplear nuevamente la mano derecha, como veíamos en la clase pasada. Los tres dedos y el dedo índice sería el vector velocidad, ¿sí? Apuntando de izquierda a derecha. El dedo medio sería el vector densidad entrando hacia la pantalla. Y entonces vean como el dedo pulgar apunta hacia arriba. Ahora vean, el ángulo entre el vector velocidad y el vector densidad
¿sí? Así como está la figura 1-17, el ángulo sería de 90 grados. ¿Sí? Hablamos de un ángulo de 90 grados entre el vector velocidad y el vector densidad. Ustedes usen su mano derecha y colóquenla acorde a como ven los vectores en la figura 1.17. Bueno, representando a la velocidad como un vector y al vector densidad entrando hacia la pantalla. Entonces, vean, hay 90 grados entre ellos. Entonces, aquí el producto cruz entre esos dos, entre velocidad y densidad, apunta hacia arriba. ¿Sí? De hecho, ahí en la figura 1.17 ustedes pueden ver, dice B cruz B. Ahí está en la parte de arriba de la figura, B cruz B. Y es una flecha apuntando hacia arriba, porque ese es el resultado del producto velocidad cruz densidad. O sea, recuerden que el producto cruz de dos vectores que nos genera, pues nos genera un tercer vector. Justamente ese vector resultante apunta hacia arriba, así como ven la flecha. Y ustedes lo pueden también hacer ahí con su mano derecha. Velocidad, densidad, vector resultante apunta para arriba, B cruz B. Ahora bien, ya que se hizo el producto cruz de esos dos vectores, entonces ese resultado, bueno, aquí cabe mencionar, la dirección en la que apuntó el vector B cruz B, eso determina la polaridad del voltaje inducido. Es por eso, si el vector está apuntando, el vector B cruz B está apuntando para arriba, entonces el voltaje inducido será positivo arriba y negativo abajo. ¿Sí? Ahí está, ya ahí sale la polaridad del voltaje inducido. Pero bueno, todavía a veces no estemos tan seguros que hay voltaje inducido. ¿Por qué? Bueno, primero, B cruz B se traduce como velocidad por la densidad por el seno del ángulo θ. ¿Sí? Eso es el producto cruz B, velocidad por la densidad por el seno del ángulo θ que hay entre los dos vectores. Bueno, ahí no hay problema, porque el ángulo vale 90 grados, ¿sí? El ángulo entre los dos vectores. Entonces el seno de 90 nos da 1 y que nos queda velocidad por densidad por 1. Ok, entonces ahí vamos bien. Ahora vamos a hacer el producto punto. El producto punto. Entonces, el producto punto entre el vector resultante y la longitud es así. Vean, es así. Sería L, aquí debe de estar, L, aquí está. L por el coseno de 0. Aquí está indicado velocidad por la densidad por el seno de 90 grados. Luego, el producto punto es L, ¿sí? El resultado que tuvieron aquí, multiplicado por L, por el coseno, aquí es coseno para producto punto, por el coseno de un ángulo. Este ángulo vale 0. ¿Cuál es ese ángulo? Bueno, el producto, el vector resultante, P cruz B, apunta hacia arriba. Y la longitud del conductor, vean, está también vertical, es decir, el vector B cruz B es paralelo a la longitud del conductor, es paralelo a la longitud del conductor. Entonces vamos a medir ese ángulo, el ángulo mínimo que hay entre ellos, ¿eh? Si los dos están verticales, ¿sí? ¿Qué ángulo hay entre ellos? Bueno, tienen un ángulo de 0 entre ellos dos, ¿sí? Repito, entre el vector B cruz B y la longitud del conductor que está paralelo. Es por eso que aquí ponen L por el coseno de 0. Coseno de 0 nos da 1. Coseno de 0, seno de 90 nos da 1. Por eso aquí ponen el resultado es velocidad por la densidad por la longitud. Eso es para la figura que tenemos aquí, la 1-17. Y es así como está ocurriendo
el voltaje inducido en este conductor. De hecho, aquí viene toda la descripción. Dice, hay una tercera forma importante de interacción, ¿sí?, entre un campo magnético y su alrededor. Si un alambre conductor orientado de manera adecuada. Aquí cuando dice orientado de manera adecuada es porque hay que ver los ángulos que hay entre primero, entre el vector B cruz B. Recuerden, el ángulo debe ser mayor que 0 y a lo más debe valer 90 grados, ¿sí? Cuando vale 90 grados, el ángulo entre los dos vectores es cuando se da, es más grande el resultado más grande para el producto B cruz B, ¿sí? Entonces deben de ser, a lo más, estos dos vectores B cruz B deben de ser perpendiculares, uno con respecto al otro. A lo más deben de tener un ángulo de 90 grados. Y después hay que ver el ángulo que hay entre el vector resultante B cruz B y la longitud del conductor. Vean aquí, coseno de 0, ¿no? El ángulo en este caso fue 0 para nuestra figura ahí. Pero ¿qué pasaría si el ángulo entre el vector resultante y el vector longitud fuera de 90 grados? Coseno de 90, ¿qué nos da? Nos da 0. Entonces, el voltaje inducido sería 0, ¿sí? Entonces, es por eso que aquí, en el enunciado, lo dice, aquí en la descripción, ¿verdad?, de cómo ocurre este voltaje inducido, o sea, qué condiciones se deben de dar para que haya voltaje inducido. Dice, debe haber un alambre conductor orientado de manera adecuada, ¿sí?, y desplazándose a través de un campo magnético. Entonces, cuando se desplaza es porque tiene una velocidad a la que se mueve, en metros sobre segundos. Velocidad en metros sobre segundos, densidad en Weber sobre metros cuadrados, longitud en metros, entonces nos genera un voltaje inducido en volts. Ahora, entonces se desplaza a través de un campo magnético y se induce un voltaje en él, o sea, en el conductor. Esta idea se ilustra en la figura 1.17. El voltaje inducido en el alambre está dado por, y bueno, aquí ya les van describiendo velocidad del alambre, vector de densidad de flujo magnético, longitud del conductor en el campo magnético. El vector L apunta hacia adentro, el vector L apunta hacia el extremo del alambre. Okay. El vector L apunta hacia el extremo del alambre que forma el ángulo más pequeño con respecto al vector B cruz B. ¿Sí? El vector L apunta hacia el extremo del alambre que forma el ángulo más pequeño con respecto al vector B cruz B. Entonces, aquí el L lo ven como un vector. Y L dice apunta hacia el extremo más pequeño del alambre, hacia el extremo del alambre, perdón, que forma el ángulo más pequeño con respecto al vector B cruz B. ¿Sí? Entonces, el vector L apunta hacia arriba. Entonces, si los dos vectores están apuntando hacia arriba, el vector L y el vector B cruz B está apuntando también hacia arriba. Entonces, hay un ángulo de 0 grado entre ellos, ¿sí? Y entonces aquí, repito, pues se tienen todas las condiciones suficientes para que haya voltaje inducido, para que el voltaje inducido sea diferente de 0. De hecho, en este ejercicio que se revisa más abajo, en el ejemplo 1.8, pues ya les dan valores, miren, la velocidad en metros, 5 metros sobre segundos hacia la derecha, la densidad de flujo de 0.5 teslas, o sea, Weber sobre metros cuadrados, dirigida hacia la página, y el alambre tiene 1 metro de longitud, la cual se orienta según se observa en la figura 1.17. ¿Cuáles son la magnitud? Entonces, cuando calculamos aquí, siempre vamos a dar la magnitud y también tenemos que dar la polaridad del voltaje inducido. Y bueno, aquí también les muestran aquí está, bueno, ya está el resultado. Dice, la dirección de la cantidad B cruz B en este ejemplo es ascendente,
¿sí? Como lo acabamos de ver en la figura, ¿no? Entonces, el voltaje del conductor será positivo en la parte superior del alambre. La dirección del vector L es ascendente, de modo que forma el menor ángulo con el vector B cruz B, puesto que B... creo que me acabo de salir del libro. ¿Qué pasó? Ahí estamos otra vez. ¿En dónde me quedé? Ahí estábamos, ¿verdad? Puesto que la velocidad es perpendicular a la densidad y como B cruz B es paralelo a L, la magnitud del voltaje inducido se reduce a... Entonces, bueno, aquí está la aplicación, ¿verdad? De la información que se saca de la figura 1.17. Aquí más que nada es ver el ángulo, ¿verdad? Los ángulos que tienen primero el ángulo que hay entre el vector B cruz, velocidad y densidad, perdón, para poder hacer el producto cruz, y luego el ángulo que hay entre el vector resultante B cruz B y el vector longitud. Hay un ángulo de 0 grados. Y bueno, ahí sustituyen los datos, vean. 5 metros por sobre segundos por 0.5 teslas por 1 metro. El seno de 90 vale 1, el coseno de 0 vale 1, y por eso aquí esto finalmente nos queda de esta forma. Y haciendo operaciones, 2.5 volts. Por lo tanto, el voltaje inducido es de 2.5 y positivo en la parte superior del alambre. O sea, siempre hay que indicar la polaridad, ¿sí?, en el resultado. Y bueno, aquí para este voltaje inducido les muestran otro ejemplo. Entonces, la figura 1.18 muestra un conductor que se mueve en presencia de un campo magnético. Ahí vemos al conductor de longitud L, pero vean cómo el conductor ahora ya no está vertical, ahora está reclinado hacia la derecha, inclinado hacia la derecha. ¿Sí? Vean, aquí indican bueno, no están indicando su longitud. Pero veamos, dice... Y bueno, y ahora el campo magnético, la densidad de flujo magnético está saliendo de la pantalla. Bueno, dice aquí hacia afuera de la página. La velocidad del alambre conductor es de 10 metros sobre segundos hacia la derecha. Y el alambre tiene 1 metro de longitud, el cual está orientado según se observa en la figura 1.18. ¿Cuáles son la magnitud y la polaridad del voltaje inducido resultante? Entonces, bueno, aquí esto ya viene resuelto. Dice, solución, la dirección de la cantidad B cruz B es descendente, perdón. Y si ustedes con su mano derecha indican la dirección de la velocidad hacia de izquierda a derecha, e indiquen aquí el vector densidad saliendo, entonces sería así, el dedo medio hacia ustedes, la velocidad de izquierda a derecha, y el vector resultante estará hacia abajo, ¿sí? Como dice ahí, es descendente. Y de hecho aquí está indicado en la figura, B cruz B va hacia abajo. El alambre no está orientado de manera vertical. En consecuencia, escoja la dirección de L como se muestra en la figura. De modo que forme el ángulo mínimo posible con la dirección B cruz B. Entonces, como ahí están mostrándoles el ángulo que hay entonces entre el vector longitud y el vector densidad. O sea, ustedes tienen que, dice ahí, escoja la dirección de L como se muestra en la figura. Aquí la dirección de L va hacia abajo. ¿Va hacia abajo? ¿Para qué? Para poder ver el ángulo más pequeño que hay entre L
y el vector B cruz B. El ángulo mínimo posible. ¿Sí? El ángulo mínimo posible entre el vector B cruz B y el vector longitud. Longitud entonces va de arriba para abajo, así en forma reclinada. ¿Para qué? Para que el ángulo más pequeño entre L y el vector B cruz B sea de 30 grados. Ese es el ángulo entonces necesario para el producto punto, ¿sí? Aquí vean B por el seno de 90, los vectores velocidad y densidad están perpendiculares y bueno, ahí ya efectúan los cálculos y el seno de 90 vale 1, ¿verdad? Por eso les quedó 10 por 0.5, por el seno de 90 que vale 1, luego por L vale 1 metro por el coseno de 30 grados. Y bueno, se efectúan las operaciones y les dan un resultado de 4.3 volts. Ajá. La inducción de voltaje en el alambre conductor que se mueve dentro de un campo magnético es el fundamento. Bueno, ya, 4.33 volts y diríamos es positivo en la parte de abajo y negativo en la parte de arriba, el voltaje inducido. Y bueno, aquí dice a continuación. La inducción de voltaje en un alambre conductor que se mueve dentro de un campo magnético es el fundamento de la operación de todo tipo de generadores. Por esta razón se le llama acción generador. ¿Sí? O sea, esta fórmula con la que hemos empezado a revisar el tema, la fórmula 1.45, ¿sí? Nos da el principio de la acción generador, de acuerdo como acabamos de leer aquí en este párrafo. ¿Sí? Y justamente esto también se aplica aquí en el capítulo 7, aquí en lo que es los fundamentos de máquinas de corriente directa. Ya en la clase pasada vimos cómo se aplicaba el principio de la acción motor, ¿sí? Se aplica el principio de la acción motor en una espira giratoria, esa espira que está embebida en el rotor de la máquina de corriente directa justamente. Ajá. Y ese rotor está entre las caras polares y pues se vio el principio de la acción motor, ¿no? Y aquí en esta parte vamos a revisar cómo se induce voltaje en una espira giratoria. O sea, aquí lo acabamos de ver, cómo se induce voltaje en un conductor de longitud L. Ajá. Entonces, esos mismos conceptos son aplicados a la espira giratoria, porque ya vimos en la clase pasada, la espira giratoria está conformada por varios tramos de longitud L, ¿sí? ¿Y qué más? Vamos a ver aquí. Comprender cómo contribuyen las curvas o curvaturas de los polos a mantener el flujo constante y consecuentemente un voltaje de salida constante. Bueno, o sea, aquí se ve todo esto, son los objetivos de aprendizaje. Dice, entender y poder usar la ecuación para voltaje inducido y par inducido en una máquina de corriente directa. Y bueno, ya después siguen otros temas, como la conmutación, los problemas de conmutación, y etcétera. Bueno, estos 3 puntos más adelante. Entonces, y otro bien importante, el diagrama de flujo de potencia en máquinas de corriente directa. Las máquinas de CD son generadores que, bueno, aquí viene toda la descripción de que las máquinas convierten energía mecánica en energía mecánica, energía eléctrica de CD y motores. Sí, los motores, o sea, hay un proceso de conversión de energía, ¿no? Los generadores, ustedes les entra energía mecánica y les dan energía eléctrica, ¿verdad? La convierten, esa energía mecánica que entra a un generador es convertida a energía eléctrica y viceversa en un motor, ¿verdad? Al motor le meten energía eléctrica y obtienen energía mecánica de él, pero de CD aquí, cabe mencionar, porque es la máquina de corriente directa.
Y dice, la mayoría de las máquinas de CD son semejantes a las máquinas de CA, en el sentido de que tienen voltajes y corrientes de CA dentro de ellas. O sea, las máquinas de corriente directa, aunque se dicen de corriente directa, internamente, o sea, adentro de ellas hay corrientes de tipo alterna, ¿sí? Las máquinas de CD cuentan con salida de CD simplemente porque hay un mecanismo que convierte los voltajes internos de CA en voltajes de CD en sus terminales. Puesto que a este mecanismo se le llama conmutador, a la máquina de CD también se le conoce como máquina de colector o de conmutación, ¿sí? Los principios fundamentales de operación de las máquinas de CD son muy simples. Desafortunadamente, a menudo los ensombrece la complejidad de la construcción de las máquinas reales. En este capítulo explicará primero los principios de la operación de las máquinas de CD por medio de ejemplos sencillos y luego considerará algunas de las complicaciones de las máquinas de CD reales. Entonces, aquí se empieza a hacer el análisis para una espira giratoria. Y por eso, dice, desde lo más sencillo se van y ya luego les aumentan el grado de complejidad. O sea, le meten ya no una espira, sino ya un conjunto de espiras que conforman los devanados, etc. Y bueno, ya eso lo van revisando más adelante en este capítulo 7. Bueno, aquí habla de, fíjense, de la máquina lineal. Nosotros todavía no revisamos la máquina lineal. Apenas, eso está en el capítulo, en la sección 1.8, capítulo 1, sección 8. Sí, entonces, pero aquí ya nos estamos enfocando entonces a ver lo que es el voltaje inducido y el par inducido en la espira giratoria, y después nos regresamos al capítulo 1, sección, bueno, las secciones que no me acuerdo, pero está en el capítulo 1, a revisar lo que es la máquina lineal, ¿sí? Y pues aquí está el campo magnético uniforme, permanente, ¿verdad? De que va de norte a sur, el rotor, ahí lo vemos, el estator, las líneas de flujo, digo, van de norte a sur. Aquí está en la figura nuevamente la misma idea del estator, vean, pero ya se ve en perspectiva, ahí la cara norte y la cara sur, el polo norte y el polo sur. Adentro está ese como cilindro, es un cilindro, es el rotor, está montado sobre su eje de rotación, ahí lo vemos, y justamente esa espira la seccionan, miren, aquí en la figura C, tiene vamos de A a B, entonces de A a B hay bueno, podemos ver, a la espira completa es una espira que está hecha de un material conductor, de un alambre, por así decir. Pero esta espira la seccionan de A a B. De A a B, digamos, tiene un tramo de longitud L. De B a C tiene otro tramo de longitud L. De C a D hay otro tramo de longitud L. Y de D a A hay otro tramo de longitud L. O sea, podemos verlo en 4 pedazos, en 4 secciones, ¿sí? Todas esas son de longitud L. Entonces, ¿qué se hace aquí? Bueno, primero les muestran a la espira. Esta espira justamente está metida en el rotor, está embebida. Ahí al rotor le hacen unos huecos. Bueno, más o menos esa es la idea, le hacen unos huecos y la meten ahí a la espira, ¿sí? Y entonces, ambos, la espira y el rotor, están entre las caras polares. La espira está montada sobre su eje de rotación y bueno, es lo que tenemos ahí. Justamente aquí, en la figura D, les están indicando una velocidad angular, como pueden ver, omega subíndice m en la figura D. Es decir, aquí a la espira le conectan un servomotor, aquí a través de su eje de rotación, un servomotor, o sea, un motor que la va a echar a andar, le va a dar el par necesario a esa espira. ¿Para qué? Para que se empiece a mover, bueno, no a la espira, a todo el conjunto espira-rotor que están juntos, ¿verdad? Entonces, se le va a dar el par aquí a la parte rotatoria, a la parte
que tiene libertad de moverse, al rotor decimos, y ese par va a provocar una velocidad angular. Ustedes ya lo vimos, ¿no? La aplicación de un par, ¿sí?, en un elemento rotatorio genera que este elemento rotatorio se mueva a una velocidad omega y que tenga un desplazamiento angular teta, etcétera. Ya saben ustedes, ley de Newton. Entonces, aquí eso está ocurriendo, ¿verdad? Se le aplica el par. Como tal, aquí no se los muestran, pero se los describen aquí, ¿sí? Y entonces, ¿qué más aquí? Algo iba yo a comentar. Bueno, sí, que el rotor que está aquí mostrado como un cilindro, ese cilindro está hecho de material ferromagnético. Ese material ferromagnético, bueno, pues tiene un peso, ¿verdad? Porque pesa, el rotor pesa. Ahora, si le meten a la espira, bueno, pesa un poquito más, ¿verdad? Pero la idea es de que tiene un peso implícita con ese cilindro, hay un peso. Entonces, por lo tanto, presenta una inercia para entrar en rotación, ¿verdad? Entonces, es por eso que la parte rotatoria, este cilindro, se modela con un momento de inercia, ¿sí? Ustedes se acuerdan la descripción, el par es igual al momento de inercia por la aceleración angular, ¿sí? Pero la aceleración angular es la primera derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Por lo tanto, el par es igual al momento de inercia por la primera derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Entonces, justamente es lo que nos están mostrando aquí, vean, la velocidad angular. Entonces, esa velocidad angular provoca que el rotor empiece a girar en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿sí? Así, por eso la flecha está así, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces ya entendemos, el rotor se está moviendo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, debido a ese movimiento rotatorio, aquí, miren, les muestran en la figura D, lo que les están dando a entender es estos tubitos que ven ahí, vienen siendo dice BCD, aquí velocidad CD, ¿sí? Es decir, necesito ir al Classroom, vamos a llevarnos esta figura. Y vamos perdón, no quiero irme a Classroom, quiero irme a la pizarra, ¿sí? Vamos a la pizarra, entonces. La pizarra, ¿dónde está? Sí, primero me tengo que salir de la otra y después aquí me voy a la pizarra. Colaborar en una pizarra y aquí nos vamos entonces. El paintbrush, el paint. Bueno, aquí en la pizarra entonces vamos a ver la siguiente figura. Descargas. Ahí estamos con la figura. Entonces aquí la idea es esta, de que la espira se está moviendo. Aquí les muestran está girando, ¿no? ¿Por qué? Bueno, lo que les quería aquí decir, comentar.
Aquí no viene descrito en la figura, pero miren aquí. ¿Dónde están los lápices? Aquí están los lápices. Aquí entonces, vean el eje de rotación, nosotros podemos indicar aquí, pues le vamos a conectar un motor. Bueno, por ejemplo, le ponemos un engrane, es un engrane. Le ponemos otro engrane, es un tren de engranes. Aquí, así, y aquí vamos a poner el motor. Esta cajita es bueno, suelen decirle el servomotor. Entonces, este servomotor le entrega un par aquí a la flecha del... Entonces, ¿se acuerdan de los sistemas mecánicos que revisábamos? Nosotros veíamos así al cilindro. O sea, como tal, ese no era un motor, ¿verdad? Que revisábamos, pero les daba la idea. Les decía, bueno, ese es un cilindro, es un elemento que tiene momento de inercia, es un parámetro mecánico que tiene momento de inercia. Entonces, cuando a este momento de inercia se le aplica un par, o sea, yo les decía, así se le aplica un par. Pues se le puede aplicar así directamente como lo estoy mostrando, o se le puede indicar aquí en el eje, de rotación aquí. Se le aplica un par y como consecuencia, les decía, el momento de inercia adquiere velocidad angular, ¿no? Y bueno, y ahí se derivaba todo lo que nos dice Newton, que el par es igual al momento de inercia por la aceleración, pero que si la aceleración es la primera derivada de la velocidad con respecto al tiempo, entonces el par es igual a J en primera derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Es decir, si estamos aplicando un par, hay velocidad angular. Eso me dice esa ecuación. Hay velocidad angular en el elemento rotatorio. Y bueno, ahí sale la otra fórmula que dice que la velocidad es la primera derivada del desplazamiento angular con respecto al tiempo. Por lo tanto, el par es igual a el momento de inercia en segunda derivada del desplazamiento angular con respecto al tiempo, ¿no? Y bueno, esas son las fórmulas que ustedes ya conocen. Sí, nada más. Comentario. Y ahora sí, vámonos a enfocar en la figura que tenemos ahí, porque bueno, si este rotor se está moviendo con una velocidad omega, como lo estamos observando ahí, ¿verdad? En la figura. Entonces, en forma axial a este rotor, a ver, ¿dónde está el rotor? Aquí. Aquí esta es parte del rotor. En forma axial hay unas velocidades. ¿Sí? Hay una velocidad hacia arriba y hay una velocidad hacia abajo. Hacia abajo. De hecho, bueno, esas vamos a indicárselas a la espira. O sea, esta sección de la espira, la que va de A a B, se estaría moviendo hacia arriba. Ajá. Una velocidad axial ahí, vean. Ajá. Y la sección que está del otro lado, la sección, esto se anda, déjenme que se termine de mover solito todo esto. Ya terminó de moverse. No entiendo qué pasa. Pero, a lo mejor es porque me recargué en el pad. Ajá. Y la sección, la parte de arriba de la espira, entonces se mueve hacia abajo. Eso es lo que tenemos ahí. De hecho, esa parte nos la ilustran también en
en la siguiente figura, vean. Un minuto, enseguida la... Ahí está la imagen. Ahí está la imagen. Aquí está la imagen. Esta es la imagen que nos representa justamente lo que les decía, que cada segmento, los segmentos aquí marcados, el segmento, déjeme dejo limpio esto, el segmento AB, se mueve. Mire, aquí tiene una corriente, pero por el momento esa corriente todavía no piensen que se la alimentaron con una fuente de voltaje. Aquí a la espira no le vamos a alimentar corriente, al contrario, ella va a dar corriente, ¿sí? Como se va a dar un voltaje inducido en ella, entonces al haber voltaje inducido va a salir corriente de la espira, ¿sí? Entonces tenemos ahí la sección AB que vemos en la figura A, es la sección que muestran aquí la figura D. ¿Sí? Vean cómo ponen como un tubito, ¿sí? Y ponen, le ponen ahí FAB, bueno, en realidad aquí a qué nos vamos a referir primero, a la velocidad AB que les decía, ¿sí? O sea, ya les expliqué cómo, si hay velocidad angular con la que se está moviendo. ¿Por qué se está moviendo la espira con una velocidad angular? Porque se le aplicó un par, ¿sí? Con el servomotor. Y después esa velocidad se traduce en velocidades de tipo translacional, la velocidad del tramo AB del conductor y la otra velocidad. O sea, son estas velocidades, miren. Es la velocidad del tramo AB y la velocidad del tramo CD. Es lo que les están representando ahí. Entonces, bueno, ahí ya se tienen los elementos, vean. Se tiene, de acuerdo con la fórmula que estamos revisando de voltaje inducido, ¿sí? Dice, el voltaje inducido es igual al producto cruz de la velocidad con la densidad y en producto punto con la longitud. Entonces, cuando vemos el tramo AB, la velocidad apuntaría para arriba, apuntaría para arriba, ¿sí? Vean, fijándonos en la figura A, la velocidad va para arriba. La densidad de campo magnético va de arriba hacia abajo. Vean, la voy a dibujar en color rojo. La densidad de campo magnético, ahí estamos viendo el campo magnético norte-sur. Entonces, aquí está el vector densidad, porque el campo magnético viene de norte a sur, ¿sí? Las líneas de flujo. Entonces, y el ángulo que hay entre ellos dos es de 90 grados, vemos, ¿sí? Entonces, esto para el tramo AB, se traduce, como el tramo AB se traduce como el voltaje inducido es igual a la velocidad por la densidad por el coseno del ángulo que hay entre los dos vectores, sería 90 grados. Entonces, si ustedes hacen el producto cruz, la velocidad para arriba, el voltaje inducido de la parte superior izquierda a la parte superior, de la parte superior izquierda de la figura a la parte inferior derecha de la misma. Entonces, ¿qué nos queda? Que el vector resultante apuntaría para
ver cómo está. Velocidad para arriba. No está dando. Velocidad, no me está dando porque lo estoy haciendo al revés. Velocidad para arriba, perdón. Densidad de izquierda a derecha. El dedo pulgar apunta hacia adentro, así miren. Apunta para adentro el voltaje, perdón, apunta para adentro el vector resultante B cruz B. Apunta para adentro. Entonces, quiere decir que este tramo de conductor AB tendrá un positivo, aquí vamos a poner, de hecho ya está hecha, voy por ella, para no estar dibujando. Ahí tenemos cómo será el voltaje inducido, vean en la figura. En esta figura, en lugar de dibujarla yo, miren que está hecha. Entonces, en la sección AB, el voltaje inducido será negativo afuera y positivo adentro, arriba. ¿Sí? Negativo en A y positivo en B. ¿Por qué? Porque el vector B cruz B apunta de A hacia B. Entonces, la punta A es negativa y la punta B es positiva. Aquí está en la figura que acabo de colocar, en la figura C. Ajá. Me traje el paréntesis de la otra. Bueno, así está. Es lo que tenemos. Esa es la sección AB. Y justamente aquí nos están mostrando cómo está la velocidad en la figura D, cómo están los vectores, aunque la verdad yo no lo entiendo muy bien. Ver velocidad allá, densidad para allá. Y aquí le colocan una fuerza. Esta fuerza no sé de qué es. Creo que aquí ya están presentando también. Bueno, esta fuerza no le hagamos caso. Hagámosle caso aquí, ¿cómo se llama? Lo que es a la velocidad y a la densidad, que son perpendiculares. Y vea, este tache que están mostrando aquí, del lado donde está la velocidad AB, ese tache indica que el vector resultante B cruz B está entrando aquí. Entonces el vector resultante va de A a B, por eso veríamos aquí, donde están los dos vectores rojo y azul, veríamos la cola del vector, es lo que vemos, la cola del vector entrando. Ahora, ese vector B cruz B, ¿sí? O sea, ya nos determinó la polaridad, la dirección de donde está la punta del vector es positivo, o sea, la punta B. Y ese vector, ¿cómo es con respecto a la longitud del conductor que va de A a B? Bueno, es paralelo. Entonces, el ángulo más pequeño entre el vector longitud, que estaría apuntando hacia adentro, ¿verdad? Apuntando hacia adentro para que el ángulo más pequeño entre el vector longitud y el vector densidad sea de 0 grados, ¿sí? Y entonces ya se forme el producto punto y podamos hacer L por el coseno de 0 grados, es lo que tenemos. Ahora, cuando vemos el tramo del conductor marcado del punto C al punto D, ¿sí? Del punto C al punto D, entonces ahí la velocidad va hacia abajo, la velocidad tangencial B. ¿Sí? Por lo tanto, nuestro vector velocidad apuntaría dedo índice hacia abajo, el vector densidad va de la parte superior izquierda de la figura A, de la parte superior izquierda de la figura A la parte inferior derecha de la misma figura. O sea, así
Así el vector densidad viene para acá. Para abajo. Oye, profe, ¿no sería seno de 90? Ah, sí, perdón, producto cruz. Gracias por la observación. Si no, pues no da, ¿verdad? Se hace 0. Aquí un seno y aquí un coseno, perdón. Gracias. Aquí ángulo teta, 90. Ajá, este es teta. Entonces, otra vez, vector, repito, velocidad para abajo, densidad de la parte superior izquierda a la parte inferior derecha. Y ahí están los dos vectores. Y el vector resultante, vean, apunta, lo voy a dibujar aquí. El vector resultante ahí está el vector resultante. Entonces, ese es B cruz B, ese vector verde gordito que acabo de dibujar. ¿Sí? Y por eso es que aquí vemos un punto, porque el vector está saliendo, y del otro lado vemos, repito, un tache, porque el vector está de A hacia B, y del otro lado está de C hacia D. O sea, es como si estuviéramos viendo de frente a la figura A, ¿de acuerdo? Es lo que estamos viendo, sale el vector B cruz B, pero es el vector B cruz B, ¿eh? No piensen que es bueno, ese es el vector B cruz B. Y justamente hacia donde apunta el vector B cruz B es el positivo del voltaje inducido. Entonces, ahora sí, me traigo a la otra figura, donde está la espira, ¿verdad? Donde se está mostrando la polaridad de los voltajes inducidos. Entonces, es positivo abajo porque el vector sale por ahí y es negativo arriba. Y en el otro es al revés, es negativo y positivo. Y ahí está, vean, el vector, el voltaje, bueno, le llaman DC o CD, es lo mismo, y el voltaje le llaman BA o AB. Ajá, el voltaje. Y ahí tenemos. Entonces, vean cómo esos dos segmentos de la espira, ¿sí? Tienen, nos dan un voltaje inducido. Bueno, ahí estamos viendo el vector. Entonces, el vector va para afuera, ¿no? Va para abajo, de arriba hacia abajo, de la parte superior a la parte inferior de la figura. Y entonces, ha quedado paralelo con respecto al vector longitud. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el vector longitud apuntaría de C hacia D. ¿Sí? ¿Para qué? Para que al ya haber quedado paralelos los vectores, ¿verdad? El ángulo entre ellos sea el mínimo, el ángulo mínimo sería de 0 grado entre los dos vectores. Eso es lo que nos describieron ahí en el libro, ¿no? Entonces, el voltaje inducido también de AC va a ser igual, B por el seno de 90, ¿sí? Por L por el coseno de 0 grados, ¿sí? Es el mismo voltaje. Nada más que cambió su polaridad con respecto al voltaje del tramo BA, ¿sí? Es lo que tenemos ahí. ¿Aquí alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? ¿Está todo claro? Ahí con el manejo de los vectores. Y bueno, entonces esos son los voltajes inducidos en esos segmentos. Pero pues la espira la conforma también este segmento, vean, este segmento, el que va de C a D. Todo ese también tiene una longitud L. Ahora aquí, miren, vámonos al libro. Yo creo que es más rápido, porque ya están hechas las figuras y... Me salgo de aquí y les comparto entonces a continuación. No me salí. O sí me salí. A ver. Aquí está el libro. Ajá. Entonces dice aquí, voltaje inducido en la espira giratoria. Si el rotor de esta máquina gira... Ay, ¿por qué queda esto? Ya están viendo, ¿verdad? El libro. Ok, ¿sí? Ahí está el libro. Entonces, si el rotor de esta máquina gira, se inducirá un voltaje en la espira de alambre
para determinar la magnitud y forma del voltaje, examinemos las figuras. Es que aquí me quedó un cuadrito, examinemos las figuras de la 7.1, bueno, las figuras que están aquí, ¿sí? La 7.1 y la 7.2. La espira de alambre que se muestra allí es rectangular. Sus lados A, B y C, D son perpendiculares al plano. Bueno, les describe cómo está ubicada, ¿no? Entonces aquí ya se vienen a determinar a continuación el voltaje total de la espira. Se examinará cada uno de los segmentos por separado y se sumarán todos los voltajes resultantes. El voltaje en cada segmento está dado por la ecuación. Entonces, esta ecuación, el principio de la acción generador, dice, la fórmula para el principio de la acción generador, se va a estar aplicando a cada segmento. Entonces, empiezan con el segmento AB, en ese segmento, que es el que ya revisamos. ¿Sí? En este segmento, la velocidad en el alambre es tangencial a la trayectoria de rotación, ¿sí? Porque tienen que referirse no a la velocidad angular, o sea, para aplicar la fórmula 1.45 no usa velocidad angular, usa velocidad en metros sobre segundos, por eso ven la velocidad tangencial a la trayectoria de rotación, ¿sí? Y el campo magnético, y bueno, lo que describíamos, apunta perpendicularmente hacia afuera de la superficie del rotor en todo momento, situado bajo la cara polar y es cero más allá de las orillas de ella. Por debajo de la cara polar, la velocidad V es perpendicular a B, y la cantidad V por B apunta hacia la página, por lo tanto el voltaje inducido es así y es positivo hacia dentro de la página. O sea, lo que veíamos, el voltaje es positiva a la terminal C y negativa a la terminal D. ¿Qué segmento estoy viendo? A B, perdón. Es positiva a la terminal B y negativa a la terminal A, ¿sí? El voltaje es positivo hacia adentro y negativo afuera. Y así, ese es el segmento AB que estábamos revisando. Vamos a revisar el segmento CD aquí, porque ese segmento no lo revisamos. El segmento BC, que es el segmento que es de B a C, o aquí. Ya sea que lo vean aquí en la figura C o en la figura A. Ese segmento, y también nos falta el segmento DA, para que se cierre la espira. La espira se cierra con todos esos segmentos. Y entonces, en el segmento de BC, en este segmento la cantidad V por B apunta hacia la página, ¿sí? O hacia afuera de ella, mientras que la longitud L tiene el mismo plano que la página, por lo tanto V por B es perpendicular a L, por lo tanto el voltaje en el segmento BC será cero. Entonces, aquí ahí les encargo que ustedes hagan la revisión con la mano derecha, analicen lo que está diciendo aquí, ¿sí? Pero lo podemos dejar aquí así por el momento. En el segmento BC no hay voltaje inducido. ¿Por qué? Porque cuando hagan el producto B cruz B, el producto B cruz B va a apuntar hacia dentro de la página, ¿sí? Eso es por la ubicación que tiene el vector B con respecto al vector velocidad con respecto al vector densidad, ¿sí? Entonces, en esos segmentos, en ese segmento, el producto B cruz B, bueno, ahí no hay problema. B cruz B sí tienen un ángulo de 90 grados. Si lo revisamos, el ángulo entre el vector velocidad y densidad sí va a ser de 90 grados, es de 90 grados. Pero el vector resultante, ¿sí?, del producto velocidad cruz densidad va a apuntar hacia adentro de la página. Entonces, al quedar hacia adentro de la página, ese vector, bueno, no puedo dibujar aquí, al quedar hacia adentro de la página queda perpendicular con respecto a la longitud del segmento BC, queda perpendicular, o sea, va a haber un ángulo de 90 grados entre ellos. El ángulo más pequeño entre ellos va a ser 90. Entonces, cuando hacemos el producto punto, necesitamos hacer por el coseno de ese ángulo entre el vector resultante velocidad cruz densidad y ¿cómo se llama? El segmento BC, el segmento de longitud LBC. Entonces, vamos a hacer un coseno de 90 grados que nos va a dar un voltaje inducido igual con 0. Eso es para el segmento BC.
Y luego, por consiguiente, para el segmento DA, también, el que está de aquí abajo, el segmento DA, cuando hacen el producto B cruz B, les va a quedar apuntando el vector en forma perpendicular con respecto a la longitud del segmento DA, ¿sí? Por lo tanto, igual el voltaje inducido va a ser 0. Aquí se los escriben. Igual que en el segmento BC, el producto cruz de la velocidad cruz densidad es perpendicular a L. Por lo tanto, el voltaje en el segmento DA también da 0, ¿sí? Entonces, aquí, finalmente, ¿qué se tiene? Ya que se calcularon todos los segmentos, el voltaje inducido en cada segmento, ¿sí? De hecho, aquí está, esta es la figura, perdón, hace un rato me llevé la equivocada. Aquí está la velocidad, el vector densidad de campo magnético, deducción de la ecuación de voltaje inducido en la espira. Ajá. Ahí está. La velocidad tangencial y el vector densidad. Y bueno, ya que se tiene el segmento, el voltaje los voltajes en cada segmento, se hace la suma de todos los voltajes de todos los segmentos para calcular el voltaje inducido en las terminales de la espira. Aquí, el voltaje inducido que se tiene aquí, inducido. Este es el voltaje inducido que se tiene en las terminales de la espira. ¿Sí? Y entonces, bueno, ya queda lista la espira. Si hay un voltaje inducido aquí, queda lista para que con este voltaje ustedes puedan alimentar una carga. O sea, como esto se está comportando como generador aquí, este voltaje inducido lo van a colocar, le van a colocar una carga eléctrica y en cuanto cierren el circuito, empezará a haber un flujo de corriente, ¿sí? Entonces, el flujo de corriente es de menos a más, a través de cada segmento, de menos a más. Aquí se sigue, no hay voltaje inducido, se sigue, pero está cerrando el circuito este segmento, se sigue, y luego la corriente va de menos a más, vean, va de C a D y de A a B. Esto es cuando ya ustedes cerraran aquí, repito, coloquen una carga eléctrica para que alimenten entonces aquí la corriente estaría saliendo de la espira, está saliendo del interior de la máquina, nótese, del interior de la máquina hacia el exterior de la máquina. Ajá. Por eso vean cómo la corriente fluye así. Fluye así, va a salir. ¿Para qué? Para alimentar a una carga eléctrica. Esa es la idea. En el caso de la acción motor, nosotros vimos que teníamos la espira y ¿qué fue lo que se hizo con esa espira? Se le puso una fuente de alimentación de corriente directa. ¿Para qué? Para meter corriente hacia el interior de la máquina, ¿sí? Meter corriente hacia el interior de la máquina. Entonces, cuando metemos corriente hacia el interior de la máquina, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la espira conductora le está circulando corriente y esa espira conductora está inmersa en un campo magnético, entonces se empieza a generar fuerzas en cada segmento de la espira. Y esas fuerzas que se generan en cada segmento de la espira generan el par para que esa espira y todo el elemento rotatorio, todo el rotor en el que está metida, todo el rotor, se muevan y se genere un par. Entonces vean cómo aquí el flujo de corriente es cuando está el principio de la acción generador, la corriente va a salir de la máquina, va a salir del interior de la máquina hacia el exterior. Y para el principio de la acción motor es al revés. Tenemos que alimentar a esa máquina, al interior de la máquina le tenemos que meter corriente. Obvio, le tenemos que poner su fuente de alimentación de voltaje externa para que le podamos meter una corriente hacia el interior de la máquina y se pueda dar la acción motor, ¿sí? Entonces, ahí tenemos ya los dos usos que se dan en la máquina de corriente directa. Entonces, aquí, vean, ya aquí suman los voltajes. Ajá. De hecho, aquí, si vemos el voltaje en el segmento BA, es aquí nos da velocidad por la densidad por la longitud.
Ese es el voltaje en el segmento BA. Y el voltaje en el segmento, el otro que aporta es el segmento DA, no, es el segmento de CD. En el segmento CD, que es el que también aporta voltaje inducido, es velocidad por la densidad por la longitud. O sea, 2 veces la velocidad por la densidad por la longitud. La que aporta BA y la que aporta CD. ¿Sí? Los otros segmentos no aportan voltaje. ¿Sí? No aportan voltaje. Entonces, ahí está. Entonces, son 2 veces velocidad por la densidad por la longitud. Esto está en términos translacionales, porque vean, velocidad en metros por segundos, y bueno, ¿y qué hacen? Bueno, hacen un ajuste aquí de esta ecuación 7.5 y bueno, aquí explican cómo se da todo ese ajuste y ¿dónde está la fórmula final? Aquí está, vean. Ajá. Entonces, el voltaje inducido, no, todavía no, esa todavía no es. Aquí está, el voltaje inducido. El voltaje inducido, por lo tanto, dice, la forma final de la ecuación de voltaje es, esto es, jóvenes, llegamos a esta ecuación, le hacen un ajuste a la ecuación que teníamos anteriormente, la 7-5, ¿sí? Le hacen un ajuste, aquí describen cómo es que se lleva a cabo el ajuste de esta ecuación para llevarla a términos rotatorios y aquí a términos rotacionales y aquí está, la 7-6 es la ecuación, la forma final de la ecuación de voltaje es esta, ¿sí? Es 2 veces pi por el flujo por la velocidad angular, Entonces dice, el voltaje generado en la máquina es igual al producto del flujo dentro de ella. Entonces, esta letra phi que nos representa el flujo, es el flujo que está dentro de la máquina. ¿Pero cuál flujo es? Es el flujo que genera el estator, es el flujo que generan las caras polares. ¿Sí? A ese le llaman también el campo principal. ¿Sí? Es el campo principal. Y su velocidad de rotación, la velocidad de rotación, que ustedes la vieron ahí en la figura, ¿verdad? Omega m es la velocidad de rotación, pero ya es una velocidad de tipo angular. Ya hicieron, repito, los cambios pertinentes en la ecuación anterior para llevarla a velocidad angular. Multiplicado por una constante. 2pi representa la construcción mecánica de la máquina. Aquí, como nada más hay una espira, es por eso que esta constante es 2pi. Cuando se trata de una máquina real, esta constante la representan, por ejemplo, con la letra K, subíndice, algún subíndice, K subíndice B, K subíndice E, el subíndice que encuentren, ¿no? Dependiendo dónde lo lean. Pero en lugar de un 2pi, utilizan una constante. ¿Por qué? Porque ya no nada más es una espira, sino que es un conjunto de espiras que genera devanados y los devanados están colocados ya sea adentro del rotor en diferentes posiciones, que ahí es donde viene la cuestión del diseño de la máquina, que el devanado de imbricado, que el ondulado, que el pata de rana, y bueno, eso es los nombres que estoy mencionando ahorita, son generados dependiendo cómo coloquen las espiras dentro del rotor, ¿sí? Y bueno, ya vienen cuestiones de diseño de la máquina, ¿no? Entonces aquí, entonces es una constante la que manejan aquí, en las máquinas reales. En lugar de un 2pi es una constante. Entonces, si ese 2pi es una constante, ¿sí? Entonces el voltaje inducido, ¿sí? Lo podemos controlar ya sea variando el flujo el campo magnético del estator, o sea, phi, ¿sí? El flujo de la máquina, o variando la velocidad a la que rota la máquina. Ya acuérdense que esta velocidad fue generada por un par, ¿sí? Ese par fue dado por un servomotor que le conectamos al rotor y a la espira para hacerla girar y para que tome velocidad, y ya que toma velocidad empieza a cortar líneas de flujo, corta línea de flujo, hay voltaje inducido, ¿sí? Entonces, por eso dice aquí que el voltaje en general de cualquier máquina
real depende de 3 factores, ¿sí? De la constante que representa la construcción de la máquina, pero en una máquina, una vez que la diseñamos, esta parte ya queda como una constante, ¿sí? La constante ya es una constante, de que la constante que representa la construcción de la máquina ya queda como una constante. En todo dado, lo que podemos variar es el flujo en la máquina, pero también si tenemos una máquina con un campo magnético como el que está representado aquí, como un imán permanente, pues ese también ya queda fijo, constante. Entonces, nos restaría variar la velocidad de la máquina, la velocidad a la que hacemos mover el rotor. Entonces, bueno, esta es la fórmula para el voltaje inducido, es parte de lo que nos da el principio de la acción generador, estamos viendo aquí. Y bueno, todavía hay aún más aquí con respecto a ese voltaje generado, ¿sí? Porque ocurre aquí, ¿dónde está? Ocurre, y eso es lo que voy a dejar, por favor, que ustedes revisen, cómo se determina el voltaje de corriente directa en una espira giratoria. Entonces, dice, la figura 7.3 muestra una gráfica del voltaje total que se genera por la espira giratoria. Entonces, vamos a la figura 7.3. La figura 7.3 la tenemos aquí. Así es como ocurre el voltaje en la espira giratoria. Vean, bueno, como nada más es una espira, por eso quedó así medio cuadrado, ¿sí? Pero vean el patrón que tiene. Tiene un patrón variante con el tiempo. Más o menos nos da la forma de una onda de tipo senoidal, aquí como pueden ver. Ajá. Entonces, si fueran más espiras y más embobinados, entonces esta onda sería pues más suave, así, curveadita, ¿no? Pero aquí nos quedó cuadrada porque dice nada más es una espira. Si ustedes hacen la lectura, les va a decir es una espira. Pero vean cómo tiene un patrón cambiante con el tiempo. Es de tipo alterno, como pueden ver. Entonces, el voltaje que está interno en la espira, no es de corriente directa, ¿sí? Y ahí viene toda la explicación, ¿no? De cómo es que vamos a obtener realmente el voltaje de corriente directa en esa espira giratoria. Entonces, es parte de lo que por favor quiero que ustedes revisen. Este tema, determinación de voltaje de ser una espira giratoria, revísenlo es parte de la información que vamos a estar considerando para evaluar segundo departamental. Entonces, ahí les hace una descripción de cómo logran que el voltaje se torne de esta forma, miren, como en la figura B. Producción de salida de corriente directa de una máquina con un conmutador, o sea, dice, le ponen un conmutador y escobillas. Aquí le ponen, está la figura A, 7-5A. Está colocada el conmutador y las escobillas, que son componentes mecánicos para llevar a cabo el cambio de voltaje de tipo alterno que tenemos internamente en la espira, ese voltaje de tipo alterno, se convierta en voltaje de tipo directo aquí a la salida de la espira. ¿Sí? Aquí justamente en la salida. Pero bueno, esto viene descrito aquí. Es este pedacito nada más que van a leer. Determinación de voltaje de CD en una espira giratoria. Y bueno, eso para más comprensión de esa parte. Aquí, bueno, tendríamos que pasar todos estos temas y ya les pone la conmutación en una espira de máquina de CD sencilla, todavía sigue siendo sencilla, pero ahora le meten 4 espiras. Y entonces aquí están, ya no una espira, están 4 espiras. 4 espiras. Y les hacen la descripción, vean aquí las espiras, les muestran cómo colocan las espiras, cómo están colocadas las espiras con respecto a las escobillas y al conmutador. ¿Sí? Y cómo se lleva a cabo el proceso de conmutación. Entonces, vean, ya no es así como que tan sencillo. Y aún así, vean, 4 espiras todavía no les da un voltaje de CD lo suficientemente como para que dijéramos que fuera una línea recta, un voltaje de CD. Y vean, todavía aquí tiene estas bajadas y subidas, todavía no es totalmente un voltaje de CD. Aquí ya se le hizo la conmutación a través de 4 espiras. Y bueno, ya después aquí se viene la construcción del sistema de conmutación
inducido de las máquinas de CD. Entonces ya aquí no les habla de una espiral, les habla de una cantidad más grande de bobinas, ¿sí? Y ya vean, pues se va, como dice al inicio del capítulo, el entendimiento de la máquina se va ensombreciendo. ¿Por qué? Pues por cuestiones de construcción, ¿no? Ahí ya empieza a haber más elementos que hay que considerar y les va mostrando cómo, bueno, les va mostrando algunas figuras de cómo arman ahí, bueno, aquí son máquinas grandes, ¿sí? Y cómo están colocados los devanados, si bobina de un devanado progresivo o un devanado regresivo, o sea, hay devanados progresivos y hay devanados regresivos, ahí conectados con respecto a los segmentos de conmutación, o los devanados imbricados, ¿sí? Y también hay devanados ondulados, por aquí los debe mostrar, el devanado ondulado, y entonces van surgiendo, vean, elementos de diseño de la máquina de construcción. Vean, aquí ya les está mostrando más elementos de construcción. Entonces, todo eso, devanado pata de rana, les comentaba yo. Y bueno, y todo eso se ve reflejado en esa constante de construcción de la máquina, ¿sí? Que, como les comentaba, en nuestra figurita que estábamos viendo, ¿verdad? Es una espira la que estamos manejando aquí, una espira. Por eso el voltaje inducido en esa espira es nada más un 2pi, 2pi aquí. La constante es un 2pi. Ajá. Y aquí en todo este recorrido de información que hacen desde donde obtienen el voltaje inducido, aquí les viene la explicación. Todo esto les explican cómo cambian esta ecuación 7,5, ¿sí? Cómo la cambian hasta llegar a la ¿cómo se llama? A la ecuación 7,6. Y en resumidas cuentas les dicen, el voltaje inducido de la máquina de quién depende de estos tres factores: la constante de construcción, el campo magnético del estator y la velocidad a la que va a estar girando el rotor de la máquina, ¿sí? La velocidad de rotación. Es como podemos variar en un momento dado el voltaje inducido. Y bueno, por el día de hoy sería todo para el tema de voltaje inducido, y pues continuamos la siguiente clase revisando sobre estos temas. Nos vamos a regresar al capítulo 1, ¿sí? Para ver cómo se aplican estos dos conceptos de fuerza inducida, ¿sí? Principio de la acción motor, y voltaje inducido, principio de la acción generador, en lo que es la máquina lineal de corriente directa. O sea, primero vamos a ver a la máquina de corriente directa, pero en términos translacionales, ¿sí? Ya luego esa se traduce a términos rotacionales en el capítulo 7. Bueno, jóvenes, por el día de hoy, entonces sería todo. Me despido, que tengan buen día y buen fin de semana. Gracias, profe, hasta luego.